Y hemos venido hablando acerca de aquellas experiencias que hacen parte del inicio de nuestro peregrinar en fe. Hablamos de la salvación. Y hace un par de semanas atrás hemos venido ampliando nuestra comprensión sobre el nuevo nacimiento. Con el nuevo nacimiento arranca todo el proceso. Por eso es importante tener claro qué se da en el nuevo nacimiento, cómo participamos en el nuevo nacimiento, qué tipo de obra es la que se opera en el nuevo nacimiento. Y el miércoles pasado estuvimos viendo ese encuentro de Jesús con Nicodemo y cómo Nicodemo llega de noche en un extraño diálogo con el Señor y el Señor trata de explicarle que a pesar de lo que él ya sabe y el conocimiento que ha alcanzado, él necesita nacer de nuevo. Y el Señor trata de explicarle desde el Antiguo Testamento y la comprensión de Nicodemo es parcial hasta cuando Jesús pronuncia la declaración: tienes que nacer de nuevo. Y ahí el hombre se pierde. ¿Nacer de nuevo? ¿Entrar otra vez en el vientre de mi madre y nacer? ¿Eso cómo es posible? Y el Señor le declara que esto es un asunto espiritual. Por eso le dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Nicodemo, no es posible volver a entrar en el vientre de tu madre y nacer, porque ese fue el nacimiento de carne. Pero necesitas ahora nacer del espíritu. Y en ese diálogo, si algo le queda claro a Nicodemo en medio de las dudas que todavía tiene, es que la nueva vida es espiritual. Sí, la nueva vida es espiritual. Pero al final vimos cómo en el diálogo el Señor agrega algo que es fundamental en nuestra comprensión de este concepto. A la altura del verso 14 le dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nota, Nicodemo ya entiende que la nueva vida no es volver al vientre, sino el nuevo nacimiento es espiritual, ya lo entendió. Pero, ¿cómo se da? ¿Cómo es eso? Y el Señor le dice: mira, le dice lo del viento, el viento sopla, tú no sabes de dónde viene, de dónde va, pero sabes que está ahí, ¿cierto? Cuando suceda, Nicodemo, tú vas a saberlo. Tú vas a saberlo. Tú vas a saber que ocurrió. Tú vas a saber que algo ocurrió en ti. El viento, vuelvo y digo, tú no sabes de dónde viene, pero cuando llega, sabes que está ahí. Sabes que sopla, te despeina, mueve las cosas. Pero le dice Nicodemo: la cruz es fundamental en el nuevo nacimiento y Jesucristo es la clave. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, el Señor evoca una figura que Nicodemo conoce de un relato bíblico, allá en la época del pueblo de Israel en el desierto. Dice: así como la serpiente fue levantada para que todo el que la mirara fuera salvo de la mordedura de la serpiente, así el Hijo del Hombre debe ser levantado. Entonces, el Señor se está anticipando al evento de la cruz. Repito, en el nuevo nacimiento la cruz es fundamental y Jesucristo es céntrico. Pero además agrega una cosa más. Esa nueva vida es una vida que, además de ser espiritual, es eterna. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Entonces, yo les prometí que íbamos a ir despacio. Escuche. A estas alturas, ¿qué sabe Nicodemo? Nicodemo sabe que la nueva vida es espiritual. No se trata de volver al vientre. No. La nueva vida es espiritual. Segundo, sabe que la cruz, aunque no entiende muy bien el asunto de la cruz,
Pero algo como la serpiente fue levantada, así el Hijo del Hombre debe ser levantado. La cruz es fundamental. ¿Sí? Sabe también que la clave es Jesucristo. Porque la cruz que es levantada es para levantar a Cristo. Pero también sabe que esa nueva vida es de naturaleza ¿qué? Eterna. Eterna. Terminamos el miércoles pasado diciendo que en este punto del diálogo entre Jesús y Nicodemo, todo estaba servido para que el Señor hiciera lo que nosotros tradicionalmente hacemos. Nicodemo ahora debe repetir una oración de fe. Y hoy quiero que analicemos un poquito esto. En los próximos minutos vamos a analizar un poquito esto. Porque esta es una de las prácticas más frecuentes dentro del pueblo cristiano evangélico. Esta es una de las cosas más recurrentes en la praxis evangélica. Y otra vez, no se trata ni de señalar ni de satanizar a nadie, pero sí revisar algunos detalles que la palabra nos regala y ampliar nuestro entendimiento alrededor de algo que de entrada nos sorprende porque el Señor no lo usó. Si nosotros estamos hablando con una persona y la primera cosa a la que nos sentimos impulsados es a invitarlo a que haga una oración de fe. ¿Por qué el Señor, después de tener todo servido, por qué no llevó a Nicodemo a hacer una confesión de fe? Y eso es lo que quiero que veamos en esta noche. Para muchos sectores de la iglesia hoy, y esto hace ya varias décadas, la oración de fe es casi sinónimo de nuevo nacimiento. Tú le preguntas a muchas personas, ¿tú por qué crees que has nacido de nuevo? Yo hice una oración de fe. O lo dicen de otra forma, yo entregué mi vida a Cristo. O otra manera que es un poquito, a mi juicio, un poquito más, no sé, no sabría cómo definirlo, pero se dice, yo recibí a Cristo en mi corazón, ¿no? Y mira, oración de fe se ha convertido en sinónimo de nuevo nacimiento. Y como que experimentamos una especie de alivio cuando alguien hace la oración de fe. El tipo, el borracho de la esquina, que esto y lo otro, pero como que en un momento de cordura logramos que repita la oración de fe, ya como que no sé, bueno, gracias a Dios repitió la oración de fe. Es más, cuando nos acercamos a la cama de una persona moribunda, queremos que repita, aunque no esté consciente de lo que está diciendo, pero que repita la oración de fe. Es como que esa angustia de que si no lo llega a decir, o mejor, si lo dice, ya, se salvó, ¿cierto? Pero vuelvo y repito, llama la atención que no solo en este caso el Señor no lo haga, sino que en ningún otro episodio del Nuevo Testamento encontramos a nadie invitando a hacer la oración de fe. Ahora, cuando usamos la oración de fe, esta que nosotros hacemos, la idea es tratar de que la persona declare algo que cree. Entonces, creer también resulta un elemento protagónico en este proceso. ¿Qué papel juega el creer? Vamos a mirar nuevamente el texto ahí a la altura del verso 14, capítulo 3, verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Escuche, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Nota en este pasaje, este ya es el cierre del diálogo con Nicodemo. Nota la relevancia de la expresión creer. Yo te preguntaría en esta noche, ¿cuántos creen? A ver, ¿cuántos creen? Y bueno, no tengo la posibilidad de ver allí en el chat tus respuestas, pero me imagino que hay una avalancha de amén, amén. Ahora, el asunto es, ¿qué es lo que realmente necesitas creer? Porque uno piensa, bueno, si el Señor está diciendo esto a Nicodemo, la pregunta es, ¿acaso no creía Nicodemo? ¿No creía acaso Nicodemo? Y es más, el Señor pudo haberle dicho en ese momento a Nicodemo, Nicodemo, debes creer en mí. Nicodemo ya creía en Jesús. Estaba convencido que Él era un mensajero del cielo y que tenía poder para hacer milagros. Pero el Señor parece decirle, sí, Nicodemo, hasta ahora has creído eso. Pero el Señor parece decirle, espera un momentico, espera unos meses, espera quizás unos 3 años. Que yo sea levantado en la cruz. Y cuando yo sea levantado en la cruz y tú me mires y puedas identificar que yo soy el pago perfecto por tu pecado ante Dios, y si crees eso, entonces estás listo. ¿Ves la diferencia? ¿Ves lo que Nicodemo ha creído hasta ese momento? Nicodemo ha creído que Jesús viene de Dios. Nicodemo ha creído que es un mensajero celestial. Y Nicodemo ha creído que Él tiene poder para hacer milagros. Pero el Señor le dice, no, espera. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea, Nicodemo, hay una dimensión del creer que todavía no está a tu alcance. Porque es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Espera que yo sea levantado en la cruz y entonces podrás identificar que ese sacrificio es el pago perfecto por tu pecado y que el Padre lo ha recibido. Cuando tú creas eso, cuando veas en ese sacrificio la manifestación del amor de Dios, entonces esa es la fe que necesitas para ser salvo. No simplemente que yo soy un mensajero celestial o que soy un hombre que hace milagros. Tú creerás que yo soy el Hijo de Dios, el sacrificio perfecto por el pecado. Y aquí viene lo interesante. Eso solo será posible cuando hayas nacido de nuevo. Escúchame. Porque cuando uno lee el texto así rápidamente, da la impresión de que creer es un prerequisito para nacer de nuevo. Mira el verso 15 otra vez. Otra vez el verso 15. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si uno lee ese texto sacado de su contexto, si uno saca solo el versículo 15,
y lo observa, mira solamente el verso 15, uno dice, vea, claro, para que todo el que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, yo necesito creer para tener vida eterna. Creer es prerequisito para nacer de nuevo. Pero si tú miras el contexto completo, miremos por ejemplo el verso siguiente, el verso 16. El Señor aclara que creer es la respuesta al que recibe la vida del Hijo. Creer no es prerequisito para recibir. Creer es la respuesta del que recibe. ¿La cogiste? Otra vez. Creer no es un prerequisito para recibir. Creer es la respuesta natural de quien recibe. ¿Recibe qué? Mira el verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, espera, yo sé que hasta ahora has creído muchas cosas, pero es necesario que el Hijo de Dios sea levantado. O sea, espera que eso pase, Nicodemo, y volvemos a hablar. Espera que eso pase. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Hijo es dado, y al que el Hijo le es dado por la obra del Espíritu, crees en lo que se te ha dado. Repito, yo no creo para recibir, yo creo porque recibí. Porque es la vida del Hijo por la obra del Espíritu la que produce en mí la fe para creer. Uno podría decir que Nicodemo tiene fe. El Nicodemo del capítulo 3 tiene fe. Él ha creído que ese hombre viene de Dios. Él ha creído que ese hombre hace milagros. Pero necesitas identificar a ese hombre en la cruz y apreciar en él el sacrificio perfecto por tu pecado. Y en ese momento esa vida te será dada y entonces creerás que él es el Hijo de Dios. Repito, el Hijo es dado, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. El Hijo es dado. Y la obra del Espíritu me lleva a creer en lo que se me ha dado. No creo para recibir. Creo porque recibí. Era el debate que veíamos hace creo que un par de semanas atrás en Juan capítulo 1 versículo 12. Cuando veíamos, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Otra vez, ese más a todos los que le recibieron no es un ejercicio de voluntad, es un ejercicio de posesión. No es que yo estoy aquí parado y digo, hoy lo recibo, o otro dice, no, yo no lo recibo. No, escúchame. Esto no se trata de si tú decidiste recibirlo o no. No, se te dio. Y como lo recibiste, creíste. Por eso te digo, aquí el texto no está hablando de recibir como un ejercicio de la voluntad a los que le recibieron. Yo tuve la voluntad de recibirlo. No. Está hablando de un ejercicio de posesión. Recuerda que te ponía el ejemplo de la alcaldía entregó mercados. Todos los que le recibieron fueron beneficiados. No fue que un hogar dijo, no, bueno, está bien, yo lo recibo. No, la alcaldía se los dio. Y como lo recibieron, dijeron, creyeron en lo que el alcalde había dicho. Uy, sí, cumplió su palabra. ¿Ves? Creyó porque recibió. Recibir fue un ejercicio de posesión. Y como lo recibió, dijo,
ay, creo que lo que él dijo fue cierto. Eso es más o menos lo que está, o mejor dicho, con ese ejemplo tratamos de ilustrar esto aquí. Porque el versículo siguiente dice, esto no es de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. No es la voluntad de nosotros. No es un ejercicio de la voluntad. No es algo que yo he decidido hacer. No es que yo decidí aceptar a Cristo como mi Salvador. Es que me tomé lo que Dios me dio. Dios dio a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Dios dio a su Hijo por amor. Fue una iniciativa divina. Ninguno de nosotros hizo algo para que eso ocurriera. Dios decidió hacerlo. Y ese acto, esa iniciativa divina de dar a su Hijo es lo que inicia el proceso. ¿Qué proceso? El proceso del nuevo nacimiento. Por eso el nuevo nacimiento no inicia cuando tú crees. El nuevo nacimiento inicia cuando Dios da a su Hijo. Y al serte dado su Hijo, tú crees. Tú crees. Si se te es dado el Hijo, entonces crees en la obra redentora. No solamente creerás que Él es el promotor de un buen estilo de vida. No solamente creerás que Dios puede ayudarte en las necesidades. Tú creerás que tu destino eterno está en las manos de Él. Y yo me temo que esto es lo que pasa con muchos en lo que yo llamaría la cultura cristiano evangélica. Hay gente que se ha acercado a las iglesias, incluso por muchos años. Se ha identificado con la vida de la iglesia. Les parece que es una buena filosofía de vida, principios espectaculares que puedo aplicar a mi familia, con los que puedo criar a mis hijos, con los que puedo incluso aplicar en mi trabajo. Principios que me ayudan a prosperar, a vivir bien y todo lo demás. Eso era lo que Nicodemo creía cuando se acercó a Jesús. Pero el Señor le dice, nada de eso te sirve. Necesitas nacer de nuevo. Y hay gente identificada con la cultura evangélica, probablemente por décadas al interior de una iglesia, sin haber nacido de nuevo. Esta es la buena nueva del evangelio, que Dios envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que no cree, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Por eso vuelvo y te digo, no es que creer te salva o no creer te condena, escúchame, es que ya todos estábamos condenados. Es cuando me es dado el Hijo que yo creo, entonces soy salvo. Pero condenado ya estaba. Condenado estábamos toda la raza humana por ser descendientes de Adán. Ahora, volvamos otra vez a lo que planteamos al inicio. ¿Qué es lo que estamos tratando de analizar hoy? El papel que juega en medio de la praxis cristiana evangélica el asunto de la oración de fe, de esa confesión de fe con la que prácticamente le garantizamos a todo el mundo que ha nacido de nuevo. Como te decía hace un principio, no importa cómo vive el tipo, no importa lo que esté atravesando, si logramos que repita la oración de fe, como que decimos, ay, gracias a Dios. Sí, es un borracho sin vergüenza, pero él repitió la oración de fe. Ya, por lo menos repitió la oración de fe. ¿Sí? El Señor se está muriendo y logramos que ahí como que él no entiende bien, pero repitió la oración de fe. Gracias a Dios. ¿Será que sí? Quiero por lo menos que introduzcamos un poquito la observación de este tema. Y quiero que miremos Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2.
los primeros versículos de este texto. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera sobre los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, como los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, ¿qué nos dio? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, no por oraciones, no por declaraciones, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. A ver, vuelvo y digo, simplemente vamos a introducir a algunos pensamientos y los desarrollaremos ya el próximo miércoles, pero quiero que observes algunas cosas así muy rápidas en el texto. Nota, mira, una persona viene a la iglesia, puede que no haya experimentado un genuino renacimiento, y con solamente venir a la iglesia, mejor dicho, con solamente involucrarse en la comunidad de la fe, muchas conductas en él pueden verse modificadas. Esa persona que viene a la iglesia, que acompaña a su esposa, que viene con sus padres, que viene porque un vecino lo invitó, mira, te aseguro que después de unos meses de estar asistiendo, ya se sabe algunas de las canciones que cantamos. Ya se las sabe. Ya comienza a conocer incluso algunos textos de los que leemos. Ya sabe cuándo hay que pararse. Ya sabe cuándo hay que sentarse. Ya sabe, por ejemplo, que en este lugar no puede hablar de la misma forma como habla por allá en su trabajo. O sea, el solo involucrarse con la comunidad de la fe ya cambió su vocabulario, ya cambió ciertas prácticas, ya cambió la manera de tratar a algunas personas a su alrededor. Digamos que la cultura cristiana evangélica lo permeó, lo afectó, lo cambió para bien. Yo te pregunto, ¿observar ese cambio de conducta en esa persona es garantía de que nació de nuevo? ¿Podemos asegurar tajantemente que nació de nuevo? Es más, de pronto en una oración logramos que pasara adelante y que repitiera la oración. ¿Estamos seguros que nació de nuevo? Él ya sabe cómo operar en la iglesia. El asunto es, ¿ha comenzado a operar en el reino? Fue afectado en su ambiente, pero no transformado en su espíritu. Otra vez. Fue afectado en su ambiente, pero no transformado en su espíritu. Y aquí entramos a un tema que, repito, es controversial. No es la primera vez que lo tocamos aquí en casa. Y recuerdo
Hace algunos años atrás que tocamos este tema, la avalancha de respuestas de la congregación, para no ponerles un calificativo. Pero ¿cómo es posible que esto, que lo otro? Y vuelvo y repito, no se trata ni de satanizar, ni de señalar, pero sí de ir a la Escritura. Porque, como yo les he dicho en muchas ocasiones, muchas de las cosas que hacemos en la iglesia responden a una tradición evangélica, no a una obediencia a la revelación bíblica. Y yo me temo que esto de la oración de fe y termino con esto, porque es que si no voy a terminar metiéndome en el pasaje y ya tenemos que parar aquí. Tenemos toque de queda en unos minutos, pero escuche esto. ¿Por qué necesitamos una nueva vida? Porque estamos espiritualmente muertos. El espíritu que hay en mí vivifica mi carne, pero no me permite tener comunión con Dios. Recuerda la segunda clase de muerte que vimos, muerte espiritual. O sea, el espíritu mío está muerto. Repito, vivifica mi carne, pero no tiene comunión con Dios. Por eso aclaramos, la nueva vida es espiritual. No hay que entrar en el vientre de la mamá, sino se nace en el espíritu. Y se recibe ¿qué vida? La vida de Cristo, que nos es dada. Nota. Si la nueva vida es espiritual, yo tengo que recibirla desde el espíritu. Ya encuentro un problema insalvable. ¿Cuál es? A ver si alguno me lo coloca ahí en el chat. ¿Cuál es? Otra vez, vuelvo a plantear la pregunta. Si la nueva vida que yo recibo es espiritual, la debo recibir desde mi espíritu. ¿Cuál sería la gran dificultad ahí? Que mi espíritu está muerto. Y un muerto no puede responder a nada. Por eso cuando Pablo aquí en Efesios arranca diciendo, Él os dio vida a vosotros cuando estabais ¿qué? Muertos. Los muertos no pueden hacer oraciones para recibir a Cristo, porque al estar muertos no tienen la capacidad de tener comunión con Dios, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, nada de lo que yo haga, ni siquiera una piadosa oración, nada de lo que yo haga desde mi espíritu muerto puede darme absolutamente nada en el espíritu. Por eso Él me dio vida cuando yo estaba muerto. Y esta es la primera cosa con la que vamos a arrancar. La nueva vida se recibe primero para resurrección. Levanten la mano los que quieren recibir a Cristo y hacer una oración. Escúchame, tú puedes levantar la mano como un ejercicio de tu voluntad, pero nunca será una respuesta de tu espíritu, porque tu espíritu está muerto. Primero necesitas que venga la vida de Dios para que te resucite y puedas creer que Él es el sacrificio perfecto por tu pecado ante el Padre. Pero vamos a ampliar esto el próximo miércoles. Pero te invito a que durante toda esta semana leas estos 10 primeros versículos del capítulo 2.
Léelos una y otra vez. Señala, subraya, revisa. Y observa cómo Pablo de manera magistral elabora el argumento que sin duda alguna deja sin piso toda práctica nuestra que pretende programar el milagro de la nueva vida. Cierra tus ojos un momento y vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias por recordarnos hoy a través de tu palabra que nos ha sido dado el Hijo como la más hermosa expresión del amor de Dios. De tal manera nos amaste que diste al Hijo. Y al recibir al Hijo, creemos. Gracias, Señor. Ayúdanos, oh Dios, para que este estudio nos permita hacer una revisión introspectiva de lo que realmente ha ocurrido en nosotros y que podamos, por la obra perfecta del Espíritu, responder al milagro de la resurrección en Cristo, que debe ser operado en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. A ti toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén y amén.